Muy, pero muy buenos días. Dios los bendiga. Aquí estamos nuevamente compartiendo este tiempo de conexión, de estar juntos como iglesia, en este tiempo de iglesia online, compartiendo juntos la palabra de Dios, compartiendo la posibilidad de ser edificados en lo que Dios quiere para con nuestras vidas en este tiempo. Gracias a todos los que están conectados hoy en este día domingo 23 de enero año 2022 compartiendo juntos a través de este tiempo y de este espacio. Hoy en una cita muy especial y tenemos la bendición de tener mucho más de lo que pedimos o entendemos como siempre y expectantes de lo que Dios quiere hacer. Te recordamos que tenés nuestra vía de comunicación a través de nuestro canal en YouTube id.iglesia, también en Facebook y en Instagram para seguirnos, para recordar y ver los materiales y las cosas que tenemos allí archivadas con muchísima información y las novedades que tenemos también para pronto volver a vernos en lo presencial. Hoy queríamos traerte esta temática, obediencia y dependencia, en algo que creemos que es fundamental para nuestras vidas, para poder comprender aquello que completa la fe, aquello que completa todo este proceso de aprendizaje que tenemos, de recordar, de estar en cada reunión, en cada encuentro, tanto presencial como online. Bueno, este tema es fundamental para poder ver el poder de Dios realmente en nuestras vidas. Pero queríamos compartirte antes un principio fundamental para poder tener el corazón en paz, poder comprender que más allá de todo lo que está sucediendo, lo que está pasando, situaciones que vienen a nuestras vidas, hay alguien que toma cuidado de nosotros. Y hay un registro que queremos compartirte en las Escrituras, en el libro de Lucas, Lucas 12, 6 y 7. Jesucristo estaba enseñándole a gente que estaba pasando por situaciones tal vez como las nuestras, personas que estaban angustiadas, que estaban necesitadas, personas que tal vez que estaban creyendo que nadie se ocupaba de ellos, que no le importaban a nadie. Pero Jesús alza la voz y le dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hay algo muy importante que Dios trae en este tiempo y lo que queremos traer como principio para poder ir confiadamente a la palabra de Dios. Hay un Dios grande y poderoso que te está llamando, que te está diciendo, ven hijo mío, porque yo conozco aún la cantidad de cabellos que están en tu cabeza, yo conozco tus necesidades, yo conozco lo que pasa por tu corazón, las necesidades de tu vida. Hay un Dios grande y poderoso que está poniendo los ojos día y noche en tu casa, que conoce lo que pasa en tu corazón. Vos valés mucho más que muchos pajarillos. Vos valés mucho más. Dejá de escuchar las voces de este mundo que te están diciendo que no valés nada. Dejá de escuchar las voces de las adversidades, de los problemas, que muchas veces lo único que te dicen es que no valés nada. Y lo que el Señor le estaba enseñando a estas personas, a esos hombres, a estas mujeres, es algo mucho más grande que simplemente creer que hay un Dios que conoce los cabellos que están en tu cabeza. Lo que Jesús le estaba enseñando es que hay un Dios que nos ama y que está pendiente de nosotros, que te conoce y que sabe tu valor. Por eso Él envió a Jesucristo por nosotros. Por eso en este tiempo queremos invitarte a que dispongas tu corazón, a que entiendas el valor que tenés como hijo, como hija amada, y que puedas dar ese paso en este tiempo. Ese paso se llama obediencia, ese paso se llama dependencia, es poder agarrar bien fuerte la mano del Padre para caminar en la vida, para ir hacia adelante en una manera de vivir que te permita vivir confiado, unido a la fuente de toda bendición, comprendiendo que la fe sin obras está muerta y que un corazón obediente en amor es lo que marca la diferencia. Queremos invitarte a que descubras en este compartir, en esta enseñanza, ese paso que tal vez te está faltando, que tal vez tengas que fortalecer y que Dios pueda hablarte para que des ese paso y puedas comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta. Que Dios te bendiga. Disfruta del compartir de esta gran enseñanza, obediencia y dependencia.
yo contigo, que me sacas de cualquier problema. ¿Cuánto es que merezco ser tu amigo? Y en vez de darme un castigo, si he caído tú me alientas. ¿Cuánto quiero yo que te aparezcas ante quienes te han desconocido? Diles cómo hiciste las estrellas, que en Discovery lo cuentan, pero no me ha convencido. Y te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. La, Científicamente te conozco por las alas de la mariposa, que aunque le he buscado el fundamento, no he podido echar el cuento de por qué besa la rosa. cotidianamente te persigo. Y si quiero yo que vuelvas pronto, tú eres el autor del universo y te estamos esperando para el autógrafo y la foto. Y te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Yo te amo, y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa. Hola, ¿cómo están? Un gusto poder compartir con ustedes este espacio donde la palabra de Dios tiene que tener el lugar preeminente. Así que estoy muy agradecido por poder llegar a todos ustedes. Les mando un saludo fuerte, grande, afectuoso a todos los que van a estar recibiendo este video, esta transmisión. Y espero realmente que la palabra de Dios que pueda compartir sea de provecho y pueda realmente ser grabada en cada uno de sus corazones. Voy a iniciar con una oración, primeramente para poner todo esto que vamos a estar compartiendo en manos de nuestro Dios Todopoderoso. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, te agradezco por esta oportunidad de abrir las Escrituras, de ir a tu palabra. Es el gran privilegio que tenemos como hijos tuyos de disfrutar de esa palabra, de disfrutar de tener esa comunión contigo y con nuestro Señor Jesucristo, quien nos redimió, quien nos rescató y nos puso delante tuyo, Padre amado, para ser tus hijos amados. Gracias por este espacio, por este momento, por todos aquellos que están recibiendo esta transmisión. Bendícelos, Padre, y fortalécelos a cada uno en tu amor. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, es un gusto, como les dije, poder estar compartiendo este espacio y quería
mencionarles que el tema que vamos a estar tratando tiene que ver con obediencia. Obediencia, una palabra que encierra mucho, ¿sí? Una palabra que la vemos, atraviesa transversalmente toda la Biblia. Una palabra cuyo significado es muy profundo, y seguramente cuando hablamos de obediencia, muchos de nosotros podemos tener distintas imágenes que vienen a nuestra mente. Obediencia en nuestra niñez, cuando éramos niños tal vez, y nos pedían nuestros padres que seamos obedientes, o en la escuela, también donde se nos educaba para que obedezcamos determinadas normas, y así en la vida, en las distintas etapas de la vida, la obediencia es un acompañarnos permanentemente. Y es así. La obediencia podemos decir que es la disposición de la voluntad de acatar una norma o conducta. Es disponer la voluntad, disponer el corazón para acatar, ponerse debajo de una norma o conducta. Es una cualidad de las personas de ser obedientes. Es una cualidad que se desarrolla, que se va construyendo a medida que vamos avanzando en la vida. La obediencia demuestra nuestra dependencia a un determinado orden. Es nuestra dependencia a un orden que está establecido. Por ejemplo, el caso de obedecer la luz del semáforo. Sabemos que el semáforo nos indica en qué momento podemos avanzar con nuestros vehículos o cuándo debemos detenernos. Bueno, eso es algo que está incorporado ya mundialmente. Es un orden establecido. La luz roja nos lleva a nosotros a decir hay que detenerse. De esa forma, el hecho de respetar esta norma que es internacional hace que el tránsito vehicular sea seguro, resguarda nuestras vidas, nos resguarda de accidentes. Entonces, el hecho de que sea más seguro el tránsito vehicular depende de nuestra obediencia. Cuando alguien no obedece esta norma, está poniendo en riesgo la seguridad, ¿sí? Esto es un ejemplo que todos podemos comprender y lo hemos vivido evidentemente. En cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a la relación del creyente con Dios, la obediencia se torna un aspecto central. Es un aspecto central en toda la palabra de Dios, en nuestra dependencia con Dios. Es el tema central, la obediencia. Podemos decir que, como les dije, el tema de la obediencia atraviesa transversalmente toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Obediencia y la dependencia van de la mano. Yo no puedo decir que yo creo en Dios, ¿sí?, pero no obedezco su voluntad. Yo no puedo, no tiene sentido decir que yo creo en Dios y no hago la voluntad que Él estableció en su palabra. Si yo dependo de Dios, si yo digo mi vida depende de Dios, del Dios Todopoderoso, del Dios Creador, es razonable y es lógico que mi conducta sea de obediencia a su palabra, porque si no, no estoy dependiendo de Él. Lo digo simplemente, pero no dependo de lo que realmente Dios quiere para mi vida. Es interesante, como vemos, Dios en todos los tiempos ha demandado o ha requerido obediencia de los creyentes. En todos los tiempos Dios ha demandado que aquellos que creen en Él obedezcan sus mandamientos, obedezcan su palabra, obedezcan su ley. En todo lo largo de la Biblia encontramos esta característica. Vamos a ir a un versículo para entrar en el tema. En Deuteronomio 26, 16, uno de los tantos versículos que podemos ver que nos da este concepto de la dependencia y de la
de cómo Dios nos pide obediencia. Dice Deuteronomio 26, 16. Jehová, tu Dios, te manda hoy que cumplas estos estatutos. Clarísimo. Estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra, ahí está la obediencia, con todo tu corazón y con toda tu alma. Un versículo, un registro nomás para ilustrar esta obediencia que Dios demanda, que lo demandó en todos los tiempos, y inclusive en el actual. Es interesante también encontrar en la misma palabra de Dios registros donde el pueblo de Dios, los creyentes, muchas veces no obedecieron. ¿Sí? La Biblia nos relata hechos, registros donde lejos de obedecer a Dios se desviaron en otros caminos. Vamos a ver un registro en el libro de Jeremías 2:13, donde el pueblo había tomado una determinada acción que no era la que Dios había establecido en su palabra. Vamos a ver lo que dice Dios al respecto. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. No 1, sino 2. Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Versículo contundente, un versículo clarísimo en cuanto a los 2 males que hicieron. Lo dejaron a Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí mismos cisternas rotas, dice, que no retienen agua. Es una figura muy interesante la que presenta aquí Dios del comportamiento de su pueblo en un determinado momento. Es interesante porque este registro, que fue escrito, fue revelado en el libro de Jeremías hace muchísimos años, sigue vigente hoy en día. Esta característica, esta conducta humana, sigue siendo actual, de la actualidad. Mucha gente alejada de Dios, distante de Dios, construyendo para sí sus propias teorías, su propia teología, su propia vida alejada de Dios. El primer mal que nos dice la palabra de Dios aquí es haber dejado a Dios. Recuerdan que eran 2 males. El primero, haber dejado a Dios, que acá se representa figurativamente como una fuente de agua viva. Haber dejado el manantial inagotable de vida que es Dios. Una provisión permanente de vida. La figura del agua. El agua es un elemento que da vida. Y Dios aquí utiliza esta figura del agua como el elemento que vivifica. Y lo dejaron a él, dice. Me dejaron a mí. Es el primer mal. ¿Cuándo una persona deja a Dios? ¿Cuándo podemos decir que una persona deja a Dios? Bueno, cuando deja de obedecer su palabra. Dejamos a Dios de lado cuando ya dejamos la palabra de lado. No obedecemos. El segundo mal, el segundo aspecto que Dios acá trae, es donde Él dice que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cisternas que se vacían rápidamente. No pueden retener el agua que quieren almacenar. ¿Se imaginan ustedes una cisterna donde le echamos el agua y se escurre el agua por grietas y nunca se llena? Nunca termina completa esa cisterna, porque tiene fallas. Y podemos preguntarnos cuándo una persona cava para sí cisternas rotas. Cuando dejamos de depender de Dios para depender de nuestra propia sabiduría, para depender de la sabiduría del mundo, para depender de otra cosa que no proviene de Dios, de cualquier otro sistema que se aleje de Dios, que no nos permite depender de Dios, sino que dependemos en nuestro intelecto, en nuestro pensamiento, de otras cosas. Llámese cultura, llámese religión, llámese política, lo que sea que pueda estar sacando a Dios de nuestro corazón y
dejamos de depender de Él para depender de si tengo el mejor trabajo, si tengo dinero, si el sistema político es el que yo quiero o no, y así tantas cosas. Desde el punto de vista de Dios, tenemos que decir que solo hay dos tipos de obediencia. Sí, es simple, Dios simplifica las cosas. Hay dos tipos de obediencia. Una nos relaciona con el pecado y otra forma de obediencia nos relaciona con la justicia. Así de simple, no hay grises, no hay intermedio. Vamos a verlo esto en un registro en Romanos 6:16 que nos va a aclarar este tema. Romanos capítulo 6, versículo 16 nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Interesante versículo. En este pasaje la palabra de Dios pone a la obediencia en el plano de la esclavitud. Es como estamos esclavos. Cuando obedecemos a una cosa u a otra, es esclavizarnos a eso. Es una palabra fuerte, esclavizarnos, ¿no? Pero es lo que sucede. Cuando obedecemos algo que está fuera de la voluntad de Dios, nos esclavizamos a eso. Estamos siendo esclavos del pecado. Cuando obedecemos la palabra de Dios, somos esclavos de la justicia. El tema es si nosotros estamos dispuestos a qué nos vamos a esclavizar. Será entonces la decisión qué es lo que vamos a obedecer. Y ahí en Romanos 6, al final, en el versículo 23, nos dice, para que tengamos la mejor elección, Dios no nos deja simplemente con la información, sino que nos da la salida, nos da la respuesta. Dice, porque la paga del pecado, les vuelvo a repetir, es en el versículo 23 del capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el obedecerle a Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí es donde nosotros debemos decidir si vamos a estar obedeciendo aquello que nos lleva a la muerte espiritual, a la muerte en nuestra relación con Dios, a la muerte de la cual Dios no tiene nada que ver, sino que es nuestra decisión. O vamos a estar obedeciendo para la vida eterna, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y todo lo que eso conlleva, ¿sí? La obediencia forma parte del existir de las personas. Siempre estamos obedeciendo. Cuando lo hacemos dentro de los principios eternos del Creador, recibimos los beneficios que Él estableció para su creación. Cuando lo hacemos en los términos de Dios, obedecemos a su palabra, a sus principios, nos alineamos a Él, Dios provee, bendice, suple, ¿sí?, nuestras necesidades. Dios completa. Él estableció principios que se cumplen cuando obedecemos. La obediencia a Dios es la manifestación de nuestro amor por Dios. ¿Sí? Así como suena. Decir que yo amo a Dios pero no obedezco su palabra es un engaño que a veces cometemos. No obedezco su palabra y a veces muy sutilmente me voy desviando y digo amo a Dios, pero hago lo contrario a lo que dice su palabra. Entonces no lo estoy amando en términos reales. Entender que Él nos amó primero, por eso nosotros lo podemos amar a Él. Él nos amó primero al dar a su Hijo unigénito Jesucristo por todos nosotros. Y gracias a que Él nos amó primero, nosotros lo podemos amar obedeciéndole, demostrándole nuestro amor en la obediencia. Hay dos motivadores para la obediencia. En el mundo encontramos dos motivadores. Uno, el amor. El amor es un gran motivador, es el más grande motivador. Pero también hay un motivador que utiliza el diablo, que es el temor. Y muchas personas también utilizan el temor para que les obedezcan. Muchos ámbitos religiosos se ve, lamentablemente, como el temor es un instrumento para tener a la gente cautiva, cuando en realidad eso no es el corazón de Dios. Dios
espera que nosotros obedezcamos porque lo amamos, porque lo respetamos, porque lo reconocemos como nuestro Dios Todopoderoso. Fíjense este registro que les voy a compartir en Primera de Juan 5:3, capítulo 5, versículo 3 de Primera de Juan. Dice, pues este es el amor a Dios, el amor que nosotros tenemos a Dios, que guardemos sus mandamientos, guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, añade, no son gravosos. ¿Sí? Lejos de ser gravosos, son una bendición para las personas, los mandamientos de Dios. Lejos de ser gravosos, son la necesidad para la vida de toda persona. Tener los mandamientos de Dios en nuestro corazón y obedecerle es una necesidad de vida. Fíjense en el Salmo, una declaración en el Salmo 143:8 que hace el salmista en este sentido. Salmo 143:8. Fíjense este corazón de este hombre, como él estaba buscando de Dios, obedecerle, recibir sus consejos. Dice el Salmo 143:8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia. Y esto tiene que ver con que a la mañana es cuando uno recibe, está fresco, está las primeras noticias. Se refiere, hazme saber las primeras noticias. Quiero ser lo primero que reciba de ti. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Porque a ti he elevado mi alma. Una dependencia, una obediencia y una dependencia de Dios, declarada con un corazón honesto, un corazón que realmente buscaba obedecer a Dios y depender de Él. Este salmo es una declaración de obediencia y dependencia de Dios, donde Él es el centro de nuestras vidas. Y así tiene que ser con cada uno de nosotros, hijos de Dios, escogidos por Dios, donde Dios tiene que ser el centro y su palabra y su voluntad debe ser nuestro norte. Cuando obedecemos, ponemos de manifiesto nuestra creencia. Yo puedo creer algo, pero si no lo obedezco, no obedezco a eso que digo que creo, en realidad no estoy creyendo. Vamos a ver un registro de un personaje muy interesante en la palabra de Dios, un general, en 2 de Reyes 5 está este registro, un general de Siria que se llamaba Naamán. Esto ocurrió hace muchos años, hace mucho tiempo atrás. Este hombre estaba enfermo de lepra. La lepra en esos tiempos era una enfermedad terrible. Y él se enteró por una sirvienta que tenía, una sierva que tenía en la casa, que era creyente, que había un hombre de Dios llamado Eliseo en Israel, que lo podía curar. Un hombre que era portavoz de Dios, que sanaba a las personas. Y le dijo a este hombre que vaya a verlo a Eliseo, que Eliseo lo iba a curar. Este hombre fue convencido, ¿sí? Él fue convencido de que él generó toda una estrategia para poder ir. Tuvo que pedir permiso al rey y demás. Hizo toda una estrategia para ir a verlo a este hombre de Dios que lo iba a sanar. Y él creía en eso. Pero sus prejuicios, sus preconceptos, en principio, no le permitieron en principio obedecer lo que el hombre de Dios le mandó. Vamos a verlo en 2 de Reyes, vamos a ver en el capítulo 5, como les dije, vamos a leer desde el 10 al 14. Dice, entonces Eliseo, ya Naamán había llegado donde estaba Eliseo, y dice que Eliseo le envió un mensajero, le mandó un criado que estaba con él, otra persona, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restablecerá y serás limpio. Así de simple. Anda, ahí está el río Jordán, zambullite 7 veces y vas a estar limpio. En el 11, este registro es muy, muy interesante
y a veces nos causa cierta... nos llama la atención porque muchas veces nos podemos identificar con cómo Naamán reaccionó. Es muy humano lo que acá Naamán experimenta. Dice, y Naamán se fue enojado, fíjense, había hecho todo un viaje, había ido con sus siervos, con caballos, con mulas, con regalos para el hombre de Dios, y cuando él recibe esta información se enojó. Interesante. Y diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, el hombre de Dios, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Toda esta imagen mental, este preconcepto que tenía Naamán, él pensaba que iba a suceder. Sin embargo, no sucedió. Fue una cosa mucho más simple. Sigue diciendo en el 12, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ríos donde él vivía habitualmente, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Claro, él decía, me tengo que meter en este río. Viajé cuántos kilómetros para bañarme en un río donde tengo allá dos ríos mucho mejores. Interesante, ¿no? La reflexión de Naamán. Y estaba enojado, porque dice, para eso me hubiese quedado en mi lugar y me bañaba allá. Él veía a los 5 sentidos. Él tenía un preconcepto en su cabeza que le impedía ver la realidad espiritual. En el 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, qué amor, ¿no? Los criados, Padre mío, si el profeta te mandare alguna cosa grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Acá con mucho amor se le acercaron a este hombre para tratar, ya que hicimos tantos kilómetros, zambullite, métete en el agua, después vemos qué pasa. En el 14 nos dice, él entonces descendió, finalmente descendió, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. O sea, ¿qué hizo? Él, observen esto, él tenía la creencia, porque él llegó hasta ese lugar convencido de que iba a ser curado. Él tenía la creencia, tenía la fe, pero no estaba dispuesto a obedecer lo que el hombre de Dios le decía por revelación de Dios que tenía que hacer. No estaba dispuesto a obedecer porque tenía un preconcepto en su cabeza que le impedía obedecer. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces creemos en el poder de Dios, pero nuestros preconceptos, nuestros prejuicios, nuestras conversaciones internas anulan la promesa de Dios? ¿Sí? Entonces la creencia no se evidencia, no se manifiesta, simplemente quedó en un conocimiento. Dice entonces en el 14 que se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Interesante, ¿no? El registro sigue después, pero lo que quería destacar es esto, cómo se activó, cómo la creencia de este hombre pudo materializarse por obedecer. ¿Sí? Yo puedo creer, pero si no obedezco, no acciono conforme a la palabra de Dios, difícilmente eso que digo que creo va a ser una realidad en mi vida. Aquellas personas que dicen, yo no necesito obedecer a nadie, ¿han escuchado esto alguna vez? Yo no necesito obedecer a nadie, yo me arreglo solito, yo hago lo que a mí me parece y estoy en paz con todo el mundo. En realidad, eso es un engaño, ya que siempre están obedeciendo algo. Siempre están obedeciendo algo. Aún aquellos que van contra el sistema establecido, sea el sistema que sea, reniegan contra un sistema, pero en realidad están obedeciendo otro sistema que es antisistema de aquel que reniega. Desde la mirada bíblica, ¿se obedece a Dios o a aquello que está fuera de la voluntad de Dios? O sea, el pecado. Así de simple. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Vamos a ver un registro en Romanos 6:12 que nos dice, Romanos 6:12, versículo también poderoso, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Acá está hablando de que el pecado no esté reinando en nosotros al punto tal de que le obedezcamos en nuestras indisciplinas mentales, en la indisciplina mental que genera el pecado. Esta palabra concupiscencia quiere decir indisciplina mental o pasiones desordenadas, pasiones de la carne, de aquellas cosas del viejo hombre que a veces arrastramos y que tenemos que procurar que cada vez sean menos evidentes en nosotros, menos preeminentes, y no terminamos obedeciendo esas indisciplinas. La obediencia es una cualidad que se aprende de una sola manera, practicándola, como todas las cosas. Nosotros podemos tener la teoría, pero si no practicamos, si no hacemos lo que Dios nos dice, nunca vamos a ser personas, nunca vamos a completar el ciclo de la obediencia. Podemos conocer mucho la palabra de Dios, pero necesitamos ponerla en práctica. Es interesante este tema de la obediencia, porque practicarlo, obedecer a Dios, es inclinar nuestro corazón, rendir nuestro corazón a la palabra de Dios. Si nosotros decidimos obedecer a Dios, tal vez al principio, ¿sí?, hay cosas que tendremos que trabajar y que nos van a costar, porque hay otras arraigadas en nuestro interior muy profundas que tenemos que trabajarlas para sacarlas y que empiecen a tener preeminencia las cosas de Dios. Es una tarea, es un esfuerzo, es una actitud de la voluntad. Es nuestra actitud que disponemos para obedecer a Dios. Obedecer a Dios es una necesidad. Y si nosotros obedecemos y nos decidimos a obedecer la palabra de Dios, va a llegar un momento donde ya eso no va a ser más un trabajo, no va a ser más un esfuerzo, sino que va a ser un deleite. Vamos a disfrutar de obedecer la palabra de Dios. Va a llegar un momento donde si no obedecemos la palabra de Dios nos sentimos mal, nos sentimos desnudos, nos sentimos que estamos fallándole al Creador, que no es grato esa sensación. Pero esto requiere de nuestra decisión, de nuestra perseverancia. Hay un ejemplo en Hebreos 5, un registro en Hebreos 5 que nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leérselos, Hebreos 5, del 7 al 9, un registro que habla de Cristo justamente. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sí? Está hablando de que Dios escuchó su ruego, su clamor, debido a que él tenía un respeto reverente por el Creador, por Dios mismo. Y aunque era hijo, está hablando de Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que Jesús tuvo que aprender obediencia también. ¿Sí? Y habiendo sido perfeccionado, dice el versículo 9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Interesante, ¿no? Él tuvo que aprender obediencia. ¿Cuánto más nosotros necesitamos aprender obediencia? Necesitamos obedecer. Si nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el unigénito, tuvo que en un momento aprender a obedecer la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que aprender? Es una necesidad para nuestras vidas. Es una imperiosa necesidad. Él por su obediencia, dice el versículo, fue perfeccionado y es autor de salvación para los que ahora le obedecemos a Él. Como la obediencia de Él permitió que nosotros pudiésemos obedecerle a Él. Tanto la obediencia como la desobediencia a la voluntad de Dios producen resultados para la persona y muchas veces también afecta a otras personas que nos rodean. Y esto es muy interesante. Vuelvo a repetirlo, el obedecer o el desobedecer la palabra de Dios trae consecuencias, no es gratis, no es gratuito.
Vos podés pasar un lindo momento haciendo cosas que Dios te dice que no las hagas. Vos podés disfrutar de los deleites de esta vida, pero hay una consecuencia espiritual por haber desobedecido a Dios. Y muchas veces afecta esas consecuencias a personas que amás, a personas que te rodean. Y es así. El ejemplo más trascendente lo tenemos justamente en nuestro Señor Jesús y en Adán. La palabra nos habla en Romanos 5, 19 de esta situación. Como por la desobediencia de unos hubo consecuencias para muchos, y como por la obediencia de otro también hubo consecuencias diferentes para muchos. Romanos 5, 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, ese es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, los muchos nos incluimos nosotros, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Todos aquellos que creen en Él, en su obra redentora, y obedecen, son constituidos justos. Las consecuencias de obedecer y desobedecer en dos hombres, Adán por un lado, Jesús por otro. Cómo afectó la humanidad. Y este principio espiritual se sigue cumpliendo. Tal vez no en esa dimensión, pero cuando desobedecemos, eso nos afecta a nosotros en el orden espiritual también, y eso después se ve en lo natural, y también afecta a otros. El apóstol Pablo nos relata, hay un pasaje en la palabra de Dios donde él muestra su corazón delante de los creyentes. Así como él hizo Señor a Jesús, nosotros también lo hemos hecho Señor en nuestra vida. Entonces, nos corresponde a nosotros llevar a Cristo en obediencia todos nuestros pensamientos. Y esto lo declara el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10, una actitud que nos sirve a nosotros como ejemplo. 2 Corintios 5:10 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Esos argumentos y altivez son producto de la desobediencia. Cuando desobedecemos a Dios, estamos nos estamos poniendo por encima de Dios, o estamos tomando distancia de Dios. Esto es lo que quiere decir. Derribando argumentos. Siempre hay un buen argumento para no obedecer a Dios. Siempre hay una buena excusa. Siempre hay una trama que armamos, ¿sí?, justificando no obedecer la voluntad de Dios. Derribando todo argumento, dice la palabra de Dios, y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, y esta es la parte que quiero señalar, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Él obedeció, y ahora nosotros podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estoy pensando ¿esto es conforme a la voluntad de mi Señor? No, entonces lo desecho, lo derribo, es un argumento que no me sirve. Estoy pensando hacer esto otro, tengo deseos de ir por este lado. ¿Es la voluntad del Señor? Entonces me alineo a esa voluntad. La obediencia es un mandamiento, y todo mandamiento tiene un provecho. La obediencia es un mandamiento. Vimos en registros cómo Dios ha ordenado, ha mandado, ha declarado su deseo de que su pueblo obedezca su ley. La necesidad que hay en obedecer su ley. La obediencia entonces es un mandamiento, y todo mandamiento tiene un provecho. Dios, cuando nos dice algo que hagamos, detrás de eso hay un provecho, un beneficio, una bendición. Y Dios las ha preparado para aquellos que le obedecen. Vamos a ver algunos aspectos de estas bendiciones o estos provechos que Dios ha provisto. No son todos, seguramente ustedes van a poder, si siguen indagando, van a poder encontrar otros beneficios o provechos que
que el obedecer trae a la vida del creyente. Esto se los dejo a ustedes como tarea para seguir indagando sobre el tema, porque es un tema que, como les dije, está desde el comienzo hasta el final de la palabra de Dios. Por lo tanto, para Dios es muy importante. Y si es importante para Dios, tiene que ser importante para cada creyente. Primer punto, vamos a ver que cuando nosotros obedecemos, nos estamos identificando en la hermandad con Jesús. ¿Sí? Nos estamos identificando en la hermandad con Jesús. Esto lo declaró el Señor. Vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 12, versículo 50. Mateo 12, 50 nos dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, o sea, obedece, de mi Padre que está en los cielos, decía el Señor, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea, la obediencia a Dios, la obediencia al Padre, decía Jesús que está en los cielos, aquel que hace la voluntad de Él, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Hay una relación de familiaridad, de hermandad con nuestro Señor Jesucristo cuando obedecemos la voluntad del Padre. Interesante, ¿no? ¿Querés relacionarte con nuestro Señor en una hermandad con Él? Bueno, es interesante espiritualmente esto, ¿eh? Porque cuando no estamos obedeciendo, nos estamos relacionando con nuestro Señor. Otro punto que el obedecer nos muestra una bendición, un provecho, es que al obedecer la palabra de Dios, esto va moldeando nuestro carácter. Moldea un carácter conforme a lo que Dios espera de nosotros. Va moldeando una manera de ser. Va moldeando nuestra personalidad a la personalidad de Cristo. Fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7:24, referente a esto. Un registro que lo hemos tratado en otros compartir, pero aquí lo quiero resaltar el hecho de la obediencia. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, obediencia, perdónenme que sea reiterativo, pero ese es el tema que estamos tratando. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Luego el registro sigue diciendo que vinieron fuertes vientos, impetuosos ríos, golpearon con fuerza contra esa casa y la casa se mantuvo en pie porque estaba fundada sobre la roca. Pero acá lo que quiero destacar es que aquel que obedece va teniendo un carácter de un hombre prudente, bíblicamente hablando, a los ojos del Señor, a los ojos de nuestro Señor Jesucristo, a los ojos de nuestro Dios también, ¿sí? Vamos siendo prudentes espiritualmente. Una persona que tiene un desarrollo en su carácter de prudencia cristiana ante las situaciones de la vida, de tener un carácter conformado con la fortaleza que da el Señor. Entonces cuando vienen esos ímpetus a tu vida, esos ataques que van a venir, vos tenés un carácter, una personalidad como Cristo tuvo para enfrentar cada situación y decidir Él hacia dónde quería salir y no que decidan las circunstancias. Entonces, decimos que moldea nuestro carácter el ser obedientes. Otra característica que quiero mostrarles es que una persona obediente a Dios es bien reconocida por los demás. Una persona que es obediente a Dios tiene una conducta, tiene una manera de ser. Y eso se destaca, no va de acá para allá. No es hoy blanco, mañana negro. Entonces la gente no sabe bien quién es la persona. Hay una conducta, una manera de ser, una manera de perseverar en las decisiones, en las acciones, en la mirada de la vida. Y eso es reconocido. Fíjense en Romanos 16, versículo 19, que nos da el fundamento de este concepto que les estoy diciendo. Una persona obediente a Dios es bien reconocida por los demás. Romanos 16, 19, el apóstol Pablo, hablando de los creyentes,
que estaban en Roma, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. O sea, eran personas obedientes a un concepto, a un principio, eran personas de principio. Así que me gozo de vosotros, decía Pablo, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pero acá vemos esta característica que va adquiriendo una persona que obedece a Dios y que es persistente en obedecer, ¿no? Que hoy obedezco y mañana dejé de obedecer y estoy en otro lado totalmente diferente. ¿Sí? Interesante también, una característica que nos destaca, ¿sí? Y yo quiero ser destacado delante de Dios y de mi Señor. Y tal vez algunos no estén de acuerdo en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo pregono de mi Señor Jesucristo, que es mi Señor y Salvador, que Él dio su vida por todos nosotros. Pero mi conducta, mi hacer constante, mi obedecer la palabra de Dios, va a marcar una línea. Y eso lo van a ver. Somos nosotros los que decidimos si queremos ser personas de una conducta o ir variando. ¿Cómo varía el mundo? Que hoy está en un lado y mañana está en otro. Otro aspecto que quiero mostrarles acerca de la obediencia es la obediencia a Dios quita toda contaminación del alma. Interesante esto, ¿no? Quita toda contaminación del alma, activando el poder de Dios por el Espíritu. Cuando yo obedezco, se activa en mí el poder de Dios. Cuando yo la palabra de Dios la obedezco, el Espíritu Santo, el Espíritu que está nacido en mí, se activa, ¿sí? Y comienza a limpiar, a sanar, porque a veces hay heridas muy profundas en el corazón de las personas por cosas que sucedieron, terribles tal vez en su vida, y solamente el Espíritu Santo activado con el poder de Dios, con la palabra de Dios, puede sanar el corazón de esa persona. Solamente el poder de Dios activado por la palabra de Dios, por obedecer la palabra de Dios. Decimos entonces que es el poder de Dios a través del Espíritu, obedeciendo la palabra, que limpia, que sana el alma. Todo dolor del pasado, toda angustia, todo resentimiento, todo falta de perdón, todo lo que llegó a nuestra vida en el pasado y no proviene de Dios, o lo que pueda llegar ahora, porque quiero decirles que las circunstancias siguen estando. Todo aquello que afecta o ha afectado el corazón. Fíjense en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, este registro que nos habla de este concepto de que como cuando obedecemos, el poder de Dios también está activándose a través del Espíritu para sanarnos aquellas heridas que están en nosotros, y después de un tiempo, cuando hemos transitado la palabra de Dios, nos damos cuenta que hemos sido sanados, que aquello que antes era un tormento, era un dolor, hoy ya no está. Fue limpiado mi corazón, fue sanado. Habiendo purificado, dice 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí en el final del versículo habla el contexto en el cual está refiriéndose esta purificación de las almas en las relaciones interpersonales, en la relación que yo tengo que tener con mis hermanos, que muchas veces el diablo interviene para dañar las relaciones entre creyentes, trayendo dolor, trayendo angustia, trayendo resentimiento, abriendo juicios sobre mis hermanos, cuando el Señor murió por todos. Bueno, eso es lo que hace el obedecer la palabra de Dios. Ahora, cuando yo no obedezco la palabra de Dios, el Espíritu no puede ser activado, porque estoy en otro lado, totalmente diferente, donde el Espíritu no puede intervenir. Pero si yo obedezco la palabra de Dios y estoy dispuesto a obedecer, el Espíritu va operando en mí, va trayéndome entendimiento, sabiduría, revelación, y va sanando mi corazón. Y me permite ver, me permite entender lo que es el perdón, lo que es el dejar atrás aquellas cosas
en mi vida fueron dañinas, fueron negativas. Así trabaja el Espíritu en nosotros. Un creyente, otro aspecto que vamos a ver, un creyente obediente inspira confianza en los demás. ¿Sí? Un creyente obediente inspira confianza en los demás. Esto es un tema clave para la relación en la iglesia. Nosotros que convivimos con hermanos en Cristo, y qué mejor que la gente sienta confianza de mí y yo poder sentir confianza por los demás, porque son personas que no se van a mover de lo que la palabra de Dios dice que tiene que ser. Eso inspira confianza entre hermanos, nos anima a avanzar juntos hacia los propósitos de Dios. Una persona que es obediente a la voluntad de Dios te da confianza y sabe que se va a jugar por vos, sabe que va a hacer todo lo necesario para estar a tu lado en los momentos difíciles. Fíjense en Filemón 1:21. Filemón capítulo 1:21. Acá el apóstol Pablo hablándole a esta persona, a Filemón, este concepto que dice: te he escrito confiado en tu obediencia. Pablo confiaba porque este era un hombre obediente y le despertaba confianza, le permitía abrir su corazón, le permitía encargarle algo importante. Sabiendo, dice, que harás aún más de lo que te digo. Es el concepto que tenía Pablo de Filemón. Hermoso registro donde nos habla del resultado de una persona que era obediente y que era visto por Pablo, que era reconocido por Pablo. Último aspecto que quiero ver con ustedes. Como les dije hoy, ustedes pueden trabajar muchos más, seguramente, en la palabra de Dios. El último punto, sexto punto, es: la obediencia es la evidencia de nuestra convicción y valoración de haber sido elegidos para santificación con todos los beneficios espirituales que Cristo logró. Lo vuelvo a repetir, un poco largo, pero es un concepto interesante. La obediencia es la evidencia de nuestra convicción y valoración, ¿sí? Esto es muy importante, de haber sido elegidos para santificación con todos los beneficios espirituales que Cristo logró. Esto es muy importante porque el diablo sabe cuando hay una persona que no está muy convencida. Cuando no hay convicción en el corazón de la persona, el diablo ahí va a buscar por dónde meterse. Ahora, cuando una persona está convencida de lo que es en Cristo, de que ha sido llamado por Dios para santificación, y que esa persona está firme, ahí no es tan difícil, ahí no es tan fácil que el diablo podrá tal vez establecer alguna estrategia para conmovernos, pero no será tan fácil para él la tarea de sacarnos del juego. Pero cuando estamos dudando, cuando no hay convicción, cuando no hay obediencia a la palabra de Dios, estamos de algún modo demostrando nuestra debilidad en nuestra creencia, en nuestra convicción más íntima en cuanto a Dios. Fíjense por favor en 1 Pedro 1, en el versículo 2, lo que comienza este hombre, Pedro, el apóstol Pedro, hablando de creyentes. 1 Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, está hablando de creyentes, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rodeados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia demuestra al mundo espiritual cuán convencidos estamos de esto, cuánta convicción hay en nuestro corazón. Y no será lo mismo cada situación que venga a tu vida, cada situación espiritual que venga a tu vida, que la enfrentes con esa convicción, obedeciendo la voluntad de Dios,
a no obedecer la voluntad de Dios. No va a ser lo mismo. Es una experiencia que cada uno tiene que vivir. En resumen, para concluir esta presentación, que espero que haya sido de bendición para todos, para mí lo fue en gran manera el poder trabajar este tema y presentárselos. Esto no pretende enseñar nada, simplemente es un sentarnos, yo aquí en este lugar y ustedes de ese lugar, y poder reflexionar juntos. Acá nadie viene a enseñar nada, el único que enseña es nuestro Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, y la palabra de Dios que Dios nos ha revelado. Nosotros simplemente compartimos las Escrituras y compartimos juntos, reflexionamos juntos acerca de lo que Dios nos quiere decir, nos quiere enseñar, nos quiere mostrar. Cerrando, como les dije, la obediencia a Dios es una necesidad para todo hombre y toda mujer. Es una necesidad para todo hombre y toda mujer. Para poder vivir conforme al diseño de Dios. Para poder vivir conforme al orden que Dios estableció y depender de Él. Depender de nuestro Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo. Y así manifestar el fruto en nuestra vida que Dios tiene preparado para todos nosotros. La obediencia, como dijimos, es un tema que atraviesa toda la palabra de Dios, porque es la forma que Dios espera que nosotros le respondamos ante su amor, ante su misericordia, ante su gracia. Que respondamos en obediencia, que dejemos de lado todo preconcepto, todo orgullo, y nos rindamos a su mano, nos pongamos debajo de su poderosa mano, obedeciendo su palabra. Dios los bendiga. Ha sido un gusto para mí poder compartirles en este espacio estos registros de la palabra de Dios, este concepto de obediencia, que espero que nos ayude a todos a comprender un poco más de la importancia de la obediencia a la palabra de Dios como hijos de Dios que somos, como hijos escogidos en su presciencia, antes de la fundación del mundo, como dice la palabra de Dios. Dios los bendiga, que tengan un gran tiempo por delante y nos estaremos encontrando próximamente. Oro por cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y por cada hermano en Cristo en los distintos lugares donde se encuentren, para ir forjando cada vez más una actitud de obediencia a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Porque como Él obedeció y aprendió obediencia, y Él fue el autor de eterna salvación, nosotros hoy también podemos obedecer y podemos pararnos en ese lugar de ser hombres y mujeres obedientes al propósito de Dios. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga.